les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer para mí, un gusto, una bendición muy grande poder compartir con ustedes un tema corto de la palabra de Dios. Y en esta hora, ¿verdad? Quiero hablarles de la confianza. ¿En quién confiamos? Es el tema, ¿verdad? De este día. Y también quiero decirles del texto en Romanos 8:35, que es donde vamos a estar partiendo, ¿verdad? Para esta reflexión. Y dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y quiero decirles a ustedes que esto está escrito con signo de interrogación, lo cual es una pregunta. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Y narra, ¿verdad? El texto, las cosas te podrán separar del amor de Cristo. Quiero hacer una oración para entrar en el tema y ponerme en las manos de Dios y pedirle a Dios esa guianza, ¿verdad? Tan importante para mí y para ustedes que puedan entender. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Me pongo en tus manos, Señor, pidiendo, Señor, esa guianza de tu Espíritu Santo. Dame de tu gracia y sabiduría para exponer tu palabra, Señor, para aplicarla y para que cada uno de los que estén escuchando, Señor, puedan entender. Sabemos que tu palabra no retorna vacía, sino que cumplirá su propósito con el cual es dada, Señor. Así venga de la fuente que venga, es tu palabra viva y eficaz, y hablará y cumplirá su propósito. Señor, yo te pido por cada oyente, Señor, que pueda entender tu palabra, Señor Jesucristo, que la reciba con sencillez, con humildad, Señor, y que tú a través de tu Espíritu Santo hables a cada uno conforme a su necesidad. Te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, sabemos nosotros que ahorita estamos viviendo circunstancias, ¿verdad?, que inquietan. Pero una de las cosas importantes de lo que estemos viviendo en cada momento de nuestra vida es saber que podemos confiar en Dios. La humanidad ahorita está viviendo por momentos cruciales, causados por la contingencia que ya sabemos a nivel global, el COVID-19. Escuchamos en las noticias estadísticas muy altas que llevan a hacer cambios en la vida cotidiana de cada ser humano, lo cual ha causado incertidumbre. Es incierto, pareciera ser incierto el día de mañana qué va a pasar, qué puede suceder, qué cambios van a haber. Y estas cosas nos tocó vivir a nosotros en estos tiempos. Estamos experimentando muchas cosas. Hay mucha desconfianza en muchos aspectos de la vida. El ser humano está a la expectativa, mirando, atento, escuchando, y escuchamos diferentes criterios. Unos muy alentadores, otros que solo crean confusión y perturbación. Y esa es la realidad que estamos viviendo.
Una de las cosas que vemos aquí, unos dicen es la política, es el gobierno, se inventó, otros dicen es cumplimiento de la palabra, otros dicen fue la ciencia, pero en fin, lo estamos viviendo. Y está, que la decisión que tome cada quien en lo que le ponga o le quite, ya es una situación que queda a criterio. Pero escuchamos nosotros diferentes criterios de las personas al momento de expresar las cosas que estamos viviendo. Y dicen muchos, ¿qué más nos tocará vivir? ¿Qué más acontecimientos vamos a mirar? La ciencia está informando de sus avances, de su conocimiento, y usted y yo estamos viendo cómo la tecnología va en avance. Va aceleradamente avanzando. Y es cumplimiento de la palabra. La palabra de Dios nos dice que la ciencia se aumentaría. Entonces, este es el tiempo de la tecnología con tanto avance que nos sorprendemos a veces de todo el aceleramiento que está llevando ahorita, hasta dónde nos está llevando, en qué manera y en qué ritmo de vida estamos nosotros también de alguna u otra manera siendo partícipes, como la agua que lleva la corriente, ¿verdad? Y van, lo que va arriba del agua lo lleva. Igual nosotros en cierta manera estamos al tanto de la tecnología, estamos al tanto de la información del celular, en las redes sociales. Se dice que el comercio y la economía están siendo afectados, que vienen más situaciones y más decadencia. Se habla de hambres que van a venir. Antes en las iglesias se predicaba de todas estas cosas y se sigue predicando. Que va a haber terremotos, guerras, hambres, pestes. Sin embargo, hoy, en este 2020, escuchamos a la humanidad, a los gobiernos, a la ciencia, informando de lo que se está viviendo y de lo que puede venir. Vemos las catástrofes y cómo viene hambre. Pero la vida continúa. Vemos que las estadísticas hablan de las familias, ¿verdad? Hoy más que nunca las familias están en casa. Algo que por mucho tiempo era un ritmo acelerado y las familias no estaban en sus casas. Para unos ha sido bien, para otros les ha afectado de tal manera que las estadísticas dicen que hay muchas separaciones, ¿verdad? No estaban acostumbrados. Creo que apenas estaban conociendo y estando en casa. Pero en fin, esto es lo que se está viviendo. Los conflictos continuos los estamos viendo, aparte de las noticias, los gobiernos. En las iglesias, ¿verdad? Nos sorprendimos con la novedad de la nueva modalidad, que todos sabemos que tenemos que llevar a cabo en estos tiempos. Para muchos fue fácil a ajustarse, para otros fue difícil, pero en fin, lo estamos viviendo, lo estamos enfrentando. Y lo importante es enfrentarlo con dignidad. Amén. Siempre sabiendo que nosotros tenemos a alguien con quien hablar, a alguien a quien pedirle, a alguien en quien podemos nosotros depositar nuestra confianza.
Y pareciera ser como que solo yo lo estoy viviendo. Muchos se preguntan, ¿solo a mí me está afectando? ¿Solo yo estoy siendo afectado en mis pensamientos? ¿Solo yo estoy viviendo estas cosas? Y no es así. La Biblia nos habla de un personaje del cual les quiero compartir. Para muchos muy conocido, para quienes no han leído la Biblia quizás sea desconocido. La Biblia nos habla del apóstol Pablo, ¿verdad? Todos sabemos quién era el apóstol Pablo. Los que hemos leído la Biblia, sabemos que él era un perseguidor de la iglesia. Un hombre que iba en camino, ¿verdad?, a Damasco. Dios se revela a su vida. Y Pablo conoce a Jesucristo, ¿verdad? Y la vida de Pablo cambió de rumbo automáticamente. Hubo un cambio en Pablo. Dejó de ser perseguidor de la iglesia y ahora él predicaba a Jesucristo como el Salvador también. Cambios drásticos, ¿verdad? Pero para bien. Lo mismo pasó en mi vida. Cuando yo acepté a Cristo, y quizás usted también se identifique, si usted lo vivió, el cambio que hubo en su vida. ¿Y por qué ahora estamos aquí hablando de Jesucristo? ¿Por qué estamos tanto yendo a una iglesia? ¿Por qué compartimos con las personas la palabra de Dios como lo hizo el apóstol Pablo? Porque la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento. Cuando la gente nace de nuevo, hay cosas nuevas que está viviendo y hay un camino que empieza a caminar, empieza a aprender y empieza a comer, a alimentarse, y nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, y conociendo más de la palabra conocemos más de ese único Dios verdadero que toda la humanidad habla. Pero hay que conocer lo que dice la palabra de Dios para conocer más cómo es Dios en plenitud. En 2 de Corintios 1:8, el apóstol Pablo escribe y nos narra uno de los momentos más difíciles de su vida. Le vino tribulación estando en Asia. Dice que fueron abrumados más allá de sus fuerzas, de tal manera que perdió la esperanza de conservar la vida. Fue sentenciado a muerte. Pareciera fácil, ¿verdad? Los que han sido sentenciados a muerte saben lo que significa esto. Pablo vivió esta situación. Estaba atribulado. Algo que como decimos, el ser humano dice, ya no puedo más. Esto me rebalsó. Esto que estoy viviendo va más allá de mis fuerzas. Pablo lo dijo por lo que estaba viviendo. Los enemigos de Pablo eran crueles, despiadados. Pero aquí la importancia que vemos en Pablo, que en medio de su tribulación, Pablo tenía una convicción bien firme. Conocía a Jesucristo y sabía
en quién confiar. Y tenía esperanza de vivir. Pablo no dijo, como quizás escuchamos, ya lo sentenciaron y sabemos que mañana es su último día. Ya mañana va a morir, ya no va a existir más. Pablo no pensó así. Pablo dijo, puedo pensar, y dijo, ciertamente estoy sentenciado a muerte. Ya no tengo fuerzas, pero tengo a quien clamar, tengo a quien pedirle. Tengo a Jesucristo, el autor de la vida, el que resucita muertos, el que es amor y misericordia. Y Pablo clamó ahí en la prisión, clamó a Dios y le pidió una oportunidad de vida, la cual Dios tuvo a bien darle vida en esa tribulación. Y Pablo siguió adelante hablando de su Señor Jesucristo. En Filipenses 1:21, Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, si vivo, mi vida va a ser para Él, porque para Él voy a vivir hasta el final. Yo no voy a retroceder, yo no voy a negar a Jesucristo, yo no voy a claudicar. Así es que si vivo, lo viviré para Jesucristo, para dar testimonio de que Él vive y que Él es amor y lo dio todo por la humanidad. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo dijo, si muero, para mí es ganancia, porque la misma muerte me lleva a Dios, con el que amo y anhelo estar. En otras palabras, en medio de su tribulación no tenía miedo a morir. Tenía la convicción firme para qué estaba con vida en esta tierra, cuál era su propósito: predicar a Jesucristo, hablar de Jesucristo y dar testimonio de Jesucristo. Y si moría, pues terminaba sus días hablando de su amado y Señor Jesucristo. Eso es que era una ganancia, para él no era pérdida nada. Pero vemos a Pablo continuar en medio de la tribulación. Y eso debemos de hacer nosotros. Miramos estos ejemplos y esto nos motiva, nos mueve a seguir hacia adelante. Porque si yo le preguntara a usted, ¿usted ha vivido tribulación? ¿Usted se siente atribulado? A lo mejor usted me puede decir, ¿qué es eso? ¿Qué se siente? ¿Cómo puedo saber si estoy siendo atribulado o he sido atribulado? Más adelante vamos a ver unas características de esto. Pero vemos también aquí que no solamente Pablo fue atribulado. Quiero que veamos en 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 28. El apóstol Pablo nos describe nuevamente unas de sus aflicciones, nos las detalla y nos dice lo que él estaba viviendo y lo que él vivió. Pablo fue azotado, fue golpeado varias veces. Estuvo en las prisiones, encarcelado varias ocasiones. Vivió peligros de muerte. Fue apedreado.
padeció naufragios en alta mar, peligros de ladrones. Todos sabemos que en estos tiempos la delincuencia ha aumentado más y a veces decimos, ay, a mí me robaron. Pablo también enfrentó esos peligros de tantos ladrones. Peligros que vivió en su propia nación. Peligros con los gentiles, la gente de afuera que no conocían a Jesucristo. Peligros en su ciudad. Donde él encontraba en las ciudades tenía muchos peligros. Peligros en el desierto. Los que hemos pasado por los desiertos sabemos que aunque tiene su belleza propia un desierto, es peligroso. Es peligroso en muchos aspectos, simplemente ver la soledad, el desierto donde no se mira como mucha vida, pero sin embargo tenemos que pasar esos caminos. En los viajes que hizo Pablo, pasó por muchas ciudades, pasó por muchos desiertos. Sabía que peligraba cuando iba en esos lugares. Sabía que había peligros. Él lo está diciendo, sabía que había muchos peligros. Así como cuando iba por mar. Pasó muchos naufragios en el mar, en alta mar. Y todavía, aparte de todas las cosas y los peligros, todavía, dice Pablo, también pasé peligros, estando entre falsos hermanos. Pablo lo dijo. Falsos hermanos quiere decir aquellos que dicen ser y no son. Hay una falsedad detrás de todo esto, ¿verdad? Y nosotros no lo ignoramos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y Dios también da entendimiento, da discernimiento para conocer quiénes son y no dejarnos engañar. En esos tiempos peligrosos que estamos viviendo también lo estamos mirando. En el trabajo dice que tenía fatigas. Todos sabemos lo que es el trabajo y cómo se fatiga. Tuvo muchos desvelos. Pablo se desvelaba mucho. Pasó hambres, sed, en muchos ayunos. Sabemos que la palabra y el mismo Señor Jesucristo nos habla de ayunar. Ayunar es abstenerse de alimento. Lo contrario a desayunar. Desayunar es levantándote y empezar la mañana con comida, lo que llamamos desayuno. Sin embargo, Pablo dice que tuvo muchos ayunos. Entonces este es un ejemplo para seguir y un recordatorio que tenemos que ayunar. Apartar esos días. Tú y Dios, abstenerte de alimento y que haya muchos ayunos en tu vida. ¿Y por qué lo hizo Pablo? Porque en medio del ayuno encuentras una fortaleza. Vemos a Jesucristo apartado, ayunando 40 días, ayunando, y ahí le vino la tentación, ahí vino Satanás. Y sabemos que Satanás va a venir porque existe el bien y el mal. Y vendrá a poner tentaciones para que el cristiano, para aquel que quiere seguir a Cristo y está siguiendo a Cristo y cree en Jesucristo, se desvíe, se debilite y se aparte de Dios. Pero nosotros tenemos que estar fuertes, no solamente en gordura, en comida, sino fuertes espiritualmente, ¿verdad? La carne se aflige, a la carne no le gusta ayunar, abstenerse de alimento, le gusta desayunar y sobre todo el cafecito, ¿verdad? Bueno, a muchas también me gusta el té. De hecho, aquí estoy tomando un tecito, ¿verdad?
Pero bien, es importante ayunar. Y Él nos da estos ejemplos, que Él pasó frío y desnudez. Quizás algunos de ustedes que escucharon lo que dice las aflicciones que vivió el apóstol Pablo, que nos describió aquí, a lo mejor te identificas con alguno de ellos, porque a lo mejor tú lo has vivido estando en el mar, estando en la preso. Quizás te atacaron, te aventaron piedras, te asaltaron ladrones, estuviste en el desierto, pasas por desiertos peligrosos, trabajas arduamente, has pasado hambre, frío. Entonces, muchos nos identificamos con estas aflicciones. Quizás muchos han vivido algunas cosas, otros no, pero igual, el ser humano no está exento de vivir por estas cosas, algunas cosas. En Juan 16, 33, Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Cristo está diciendo que Él venció, que tengas esa confianza en Él, te refugies en Él. Porque así como Él venció todas las aflicciones, todo lo que Él vivió, salió triunfante, victorioso, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, dice la palabra. Cristo está vivo. Cristo no se quedó en un nacimiento. Cristo creció, cumplió su ministerio, se cumplió la palabra, fue crucificado, pero resucitó y está vivo y está para ayudarte. Así es que dijo que tendríamos aflicciones porque Él las vivió. En el proceso que Cristo vivió en esta tierra, vivió aflicciones, pero también nos da una confianza, una palabra de esperanza, una palabra de confianza. Y dice: confía, yo vencí. En otras palabras, yo vencí estando en este mundo. Todo lo que viví, todas esas aflicciones, yo vencí. Y mírame dónde estoy y quién soy. Entonces tú también puedes vencer. Pero no te refugies donde no debes. No confíes donde no debes. Confía en Jesucristo, el autor de la vida, el cual no falla. Amén. Voy a hablar de unas características de una persona atribulada. Ya miramos a Pablo, sus tribulaciones, sus aflicciones, pero ¿cuáles características son? ¿Qué se siente? ¿Qué se vive? Una persona atribulada siente aflicción, melancolía, se siente apenado, abatido, atormentado, preocupado, acongojado, siente dolor, pesar, siente desilusión, desesperación, angustia. Todo esto, cuando dice Pablo que fue atribulado, pasó por tribulaciones, le vinieron aflicciones y tribulaciones. Pablo sintió todas estas cosas emocionalmente, en su mente, lo sintió en su cuerpo, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones. Pablo le venían las preocupaciones, le venía la desilusión, pasaban cosas por su mente, le venía la melancolía, el pesar, el dolor. Todo eso lo experimentó
humanamente hablando. Entonces, esto es lo que se vive cuando se está siendo atribulado y afligido. Y qué difícil es cuando tú lo estás viviendo, porque tu carne lo está sintiendo, tus pensamientos están cambiando continuamente, las emociones se alteran. Te afecta en tus sentimientos, en tus pensamientos, cuando una persona es atribulada. Es verdad, yo lo he vivido. Y si te pregunto, ¿tú lo has vivido? ¿Te has sentido así? Creo que muchos, si dijeran que no, mentirían. Porque hasta un rico millonario me diría, es verdad. Y yo he experimentado estas situaciones donde mis pensamientos están, lo hago, no lo hago, es verdad, no lo hago. No es verdad, ¿qué voy a hacer? ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? Siento dolor, siento aflicción. Y son un conjunto de emociones que a veces dicen choque de emociones, sentimientos encontrados que el ser humano vive. Y nadie está exento, sea pobre, sea rico, todos pasamos por diferentes circunstancias y situaciones en ciertos momentos de nuestra vida. Pero es allí donde se necesita hablar con Dios. Es ahí donde el ser humano habla con Dios, ora. Orar es hablar con Dios, donde se pide la guianza del Espíritu Santo para no desmayar. Cuando se siente que ya no hay fuerza, sientes que te vas a desvanecer, vas a desmayar, ya no vas a querer continuar, sientes que es muy difícil, muy fuerte. Es ahí donde tienes que perseverar con dignidad, actuar dignamente y no apartarse de Dios. Hay quienes se desvían y actúan indignamente, deshonrando sus propias vidas, deshonrando a Dios, a un Dios que le sirvieron, le conocieron. Pero tú y yo, tú que estás escuchando este mensaje, no te apartes de Dios. Dios te da fuerza si tú le pides a Dios y al Espíritu Santo para continuar y no desmayar y no apartarte. En 2 Corintios 1:5, el apóstol Pablo dice, de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunde por el mismo Cristo nuestra consolación. Si abundan en nosotros las aflicciones que Cristo vivió, Cristo ya las vivió y Él venció. Él clamaba al Padre, Él hablaba con el Padre. Así también dice en nosotros, en Cristo, agarrados de Cristo, refugiándonos en Cristo, clamando a Cristo, tenemos consolación. Amén. Somos consolados. Hay circunstancias que van más allá de las fuerzas y capacidades e intelecto humano. Y es allí donde el ser humano debe actuar con humildad y reconocer que no podemos solos. Necesitamos la ayuda y la intervención divina de parte de Dios. Necesitamos mirar hacia arriba y clamar al que todo lo puede y el que está dispuesto a ayudarnos. Necesitamos depositar toda nuestra confianza
en Dios y no confiar en nuestras fuerzas humanas, porque flaqueamos, nos cansamos, pero es ahí donde nos da nuevas fuerzas para continuar. Cristo padeció, fue atribulado, fue afligido. Cristo llegó a la meta. Cristo venció por amor hacia la humanidad. Venció y nos ha dado vida, y vida en abundancia. De tal manera que dicen, me voy, cuando Él se fue, voy a preparar moradas allá arriba, en lo celestial, para donde yo estoy, dice, ustedes también estén. Confíen en mí, perseveren, no se aparten en medio de la tribulación y en medio de las aflicciones, sigan hacia adelante. Dios nos da fuerzas, renueva los pensamientos, cambia los sentimientos débiles por más fuertes. En medio del dolor te da consuelo y te capacita para consolar a otros que también necesitan ser consolados de la misma manera que tú quizás en tu vida lo has llegado a necesitar y has clamado a ese Dios todopoderoso. Como hijos de Dios, humanamente cada día enfrentamos dificultades y hay que enfrentarlas. Se los vuelvo a decir, con dignidad, no con bajeza, cayendo en degradaciones. Más bien debemos de exaltar a Cristo y para que Él sea exaltado por tu actitud y tu testimonio, cómo saliste adelante. Tú puedas dar testimonio de que confiaste en Dios y Él te sacó adelante. La convicción de todo cristiano es la esperanza, una esperanza viva. Creemos en un Dios vivo que habla, que escucha y que todo lo mira y está en todo lugar. Es una confianza absoluta de que no estamos solos. Estemos en el desierto, estemos fatigados, estemos siendo perseguidos, estemos siendo atribulados, afligidos, tenemos una confianza de que Él nos mira, nos oye y nos escucha. Ese es el único Dios todopoderoso que vive y reina para siempre, para siempre. Fuera de Él, dice la palabra de Dios, que son dioses con minúscula que el hombre ha hecho, pero el único Dios verdadero al que se le atribuye todopoderoso es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que está con nosotros. Amén. Jesucristo, su Hijo amado, el cual dio la vida por nosotros. Su Espíritu Santo que está para guiarnos, para consolarnos en cualquier situación. Clamemos, hablemos y pidamos al que todo lo puede. Amén. Hay una convicción que todos debemos de tener. Toda la humanidad que está siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo también, la convicción que ni la muerte te puede separar de Dios. Pues la partida de esta vida nos lleva, si estás en Cristo, en su perfecta voluntad, buscándole, te lleva a la misma presencia de Dios.
la partida, el desprendimiento de esta vida, de esta tierra, la misma muerte te lleva a la presencia de Dios, a quien en su momento se rendirá cuentas de nuestra manera de vivir y de conducirnos mientras estuvo el ser humano aquí en la tierra. Ojalá que todo mundo pueda dar buenas cuentas de lo que hizo. No permitamos que las circunstancias presentes y venideras, o sea, futuras, nos separen del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por nada nos apartemos de Cristo, de seguir en su camino, seguir testificando de Cristo y seguir padeciendo con dignidad lo que Él padeció y ya venció. Y en Él somos más que vencedores, como lo dijo el apóstol Pablo también. El humano busca en quién refugiarse por naturaleza. El ser humano buscamos, y usted busca en quién refugiarse en medio de la adversidad. Alguien que lo entienda, con quien usted puede identificarse por lo que usted está viviendo. El apóstol Pablo lo encontró en Cristo. Se identificó con Cristo en sus aflicciones y tribulaciones. Y se refugió en Cristo y confió en Cristo y siguió el ejemplo máximo y supremo de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera fue como Pablo venció y ganó la batalla. Llegó hasta la meta, sirviendo con pasión y con entrega a su Señor Jesucristo, en quien depositó toda su confianza en todo su proceder de tribulaciones y aflicciones. En Cristo encontró la consolación y nos dejó esa palabra. Consolemos a otros, hermanos, a cada oyente. Si tú has sido consolado, consuela a otros de la misma manera que tú has sido consolado con la misma palabra de Dios y el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿en quién te refugias tú? ¿Estás en Cristo? ¿Depositas en Cristo tu confianza en tus tribulaciones y aflicciones? Si sigues así y estás ahí, saldrás un vencedor. Llegarás a la meta. De ser lo contrario, y no estás ahí en Cristo, refugiándote en Él, en medio de las aflicciones y tribulaciones, yo te aconsejo, confía en plenitud en Cristo Jesús y Él no te va a fallar. ¿Quieres llegar a la meta? Deposita tu confianza en Él y saldrás vencedor hasta el final de tu vida en esta tierra. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Voy a hacer una oración para pedir por usted que escuchó este mensaje. Hay mucha necesidad por qué orar. Y quiero que corazones sean consolados y reciban ese ungüento de parte de Dios. Voy a orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra que es vida.
y es eficaz, Señor. Te pido por cada uno de los que escuchan este mensaje. Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, donde ha habido muchas pérdidas de vidas, yo te pido por toda la fortaleza de lo alto, para cada corazón, para cada vida, Señor, que está escuchando este mensaje y ha tenido una pérdida de un pariente, de un familiar, de un amigo, el cual le ha dolido su corazón y está dolido, triste, pasando por un duelo que se tiene que vivir en la separación de un ser amado, de un ser querido, de un ser estimado. Pon un ungüento en sus corazones que suavice todo dolor, como un bálsamo suave, Señor, que suaviza el dolor. Así llegue a esos corazones, Señor, esta palabra, y tú hagas en ellos, Espíritu Santo Consolador, consolando sus vidas en estos procesos. También te pido, Señor, por toda la humanidad. Hay una incertidumbre, que ellos puedan entender que estás vivo, Jesucristo, y que pueden confiar en ti, pueden hablar contigo donde quiera que estén, que tú estás interesado en hablar con ellos, que te conozcan a ti como su Señor y Salvador Jesucristo, que diste la vida por amor a ellos en esa cruz y resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias por este privilegio. Gracias por esta bendición. Yo bendigo a cada familia representada en esta tierra, Señor, con toda bendición de lo alto, Señor Jesucristo. Bendíceles, fortaléceles y suple toda necesidad que estén viviendo, Señor, en todo este mundo, Señor. Tú sabes lo que viene más adelante, Señor. Ayúdenos a estar apercibidos, preparados, sobre todo en nuestra vida espiritual, estar bien con usted y en paz con todos, Señor. Buscando la santidad también, Señor, apartándonos de tantas cosas que nos pueden contaminar para no perder la batalla y llegar hasta la meta, Señor, con la fortaleza de lo alto que solamente usted nos puede dar. Pedimos sanidad por todos aquellos que están enfermos, Señor. Hay muchos que están en los hospitales, otros en sus casas, con diferentes situaciones, Señor, pero están ahí postrados con una grande necesidad de un toque divino de sanidad en sus cuerpos. Muchos están clamando, otros ya no tienen fuerzas para clamar, pero hay un grito que surge del alma, que no sale por la boca, Señor, y ese grito acá interno tú lo escuchas. Ahí donde ellos están, Señor, bendícelos, levanta, sana, fortalece. Por todos ellos te pido, donde quiera que estén en este mundo. Sanidad divina de lo alto, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor Jesucristo. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que escuchan tu palabra y se esfuerzan, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Dios los bendiga. Les amamos en el amor de Cristo.